Pues nada, un placer, gracias por venir, buenas tardes. Bueno, como siempre es una gozada ver la librería llena y no es para menos dado el motivo que nos trae. Bienvenidas y bienvenidos todos a la tercera sesión de Literariamente, de este segundo ciclo que hacemos el Hospitaje Ramón y Cajal en nombre de Patricia y Fundación Manantial en mi nombre, como directores del ciclo, junto con Lola Larumbe y todo el equipo de la librería, que es una gozada poder vernos aquí en el templo de la cultura como este para hablar de temas tan poco culturales a veces como la salud mental. Pero bueno, creemos firmemente que una manera de humanizar, colectivizar y hacer llegar el mensaje es relacionado con qué pasa con esto de la locura, de volvernos locos, de quién son los cuerdos y quién son los locos, dónde están unos y dónde están otros. No hay herramienta mejor que la cultura para poder pensar estos temas y bueno, yo creo que nos convocan siempre y hoy tenemos el placer de tener dos cabezas ilustres, una que representa, bueno, por una parte la parte psiquiátrica, que es Mercedes, que es una psiquiatra muy conocida por todos, gerente de hospitales, con cargo en la Comunidad de Madrid y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental, pero yo sé que le hace más ilusión que le presente como escritora. Así que, escritora con un libro que tiene un título absolutamente revelador de sus intenciones, Felices los normales, quien se crea feliz y quien se crea normal que levante la mano. Y bueno, pues está reciente y es un lujo poder leerlo, es una maravilla. Y nada, gracias Mercedes, porque todos los eventos que organizamos desde Fundación Manantial se suma a ellos con mucho gusto y bueno, pues además de los encuentros profesionales compartimos velidades literarias, cosa que es una gozada. Y a Héctor, ¿qué voy a decir? Que es un lujo tenerle, es la segunda vez que está como Fundación Manantial. El año pasado vino a uno de los cursos de verano que hacemos, que este año lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos en la Fundación Mafre, y pudimos contar con él por primera vez. A mí me parece uno de estos sueños que se cumplen, tener a Héctor, porque bueno, todos los que estamos aquí hemos leído, por supuesto, El olvido que seremos, entre otros libros, pero bueno, yo creo que seremos es una lectura obligatoria, uno de los 20 libros más importantes de la historia de la literatura, sin duda, y tenerle aquí tan cerca, tan humano, tan entregado también a la causa, pues es una verdadera maravilla. Así que Héctor, te lo agradezco. Además, el año pasado vino en unas circunstancias absolutamente imposibles, después de lo que pasaste en Ucrania. Y este año, pues Lola me dijo, ¿por qué no traemos otra vez a Héctor? Digo, pero hombre, esto ya una vez es un lujo, pero dos ya es un... Pues aquí le tenemos para hablar de un tema que es un tema muy bonito, que está copiado no sé si le pedimos permiso al poner el título o no, sí, le pedimos permiso. Tradiciones de la memoria, porque se trata un poco de pensar en algunos conceptos, en algunas ideas, en algunos temas que son muy transversales, relacionados con bueno, pues temas nucleares de salud mental, pero que también atraviesan un poco bueno, pues estas relaciones con la realidad que tenemos, que a veces no están claras, ¿no? No está claro dónde está el límite de la cordura, de la locura, no está claro tampoco dónde está el límite de la memoria, de la ficción, y no está claro dónde está el límite entre los recuerdos y los olvidos, y es eso que también llama Héctor tradiciones de la memoria. Bueno, gracias a Lumbeck, que son los patrocinadores del encuentro, que están al final Carmen y Maite, siempre muy agradecidos que podáis colaborar desde Lumbeck con iniciativas como esta, y Cultura en Vena, que es una entidad que a mí me encantan, que son unos profesionales que llevan a ámbitos sanitarios la cultura y que hacen una labor extraordinaria y bueno, que son colaboradores también del evento. Quería terminar leyendo el comienzo del libro Tradiciones de la memoria. Yo tengo la edición antigua
Dice, yo no hubiera querido que la vida me regalara esta historia. Yo no hubiera querido que la muerte me regalara esta historia. Pero la vida y la muerte me regalaron. No, mejor dicho, me impusieron la historia de un poema encontrado en el bolsillo de un hombre asesinado. Y no pude hacer otra cosa que recibirla. Ahora quiero contarla. Es una historia real, pero tiene tantas simetrías que parece inventada. Si no fuera verdad, podría ser una fábula. Aun siendo verdad, también es una fábula. Gracias, Héctor. Gracias, Mercedes. Un placer. Pues buenas tardes. La verdad es que para mí es un privilegio, Héctor, poder bailar literariamente hoy contigo y hacerlo en torno a la memoria y al olvido, ¿no? Hemos hablado un poquito antes de hoy y comentábamos acerca de cómo la literatura, sea leída o escrita, es una forma de recrearse y de contarse de forma distinta el mundo y quiénes somos, cada uno de nosotros. Y cómo en esa medida de recrearnos y contarnos de forma distinta o diferente, podemos entendernos también de forma diferente y podemos introducir en ocasiones una cierta distancia entre aquello que nos ha sucedido o nos sucede o nos sucedió, que se nos impone, como decía Raúl en el inicio maravilloso de este libro, recreación de otro libro también maravilloso que todos conocemos, El olvido que seremos, y de cómo en esa paradoja de la historia que se nos impone con una fuerza inexorable, a la vez, y digo en esa paradoja, podemos encontrar la forma de establecer cierta distancia y perspectiva en torno a esta que se nos impone. No seré yo quien diga que toda la literatura tiene que ver con la recreación del dolor o de un dolor, o del dolor existencial o de la soledad existencial. Creo que estaría haciendo una generalización y una simplificación. Pero sí creo que en cierto ejercicio de la memoria, al menos tal y como yo he podido leer lo que Héctor ha escrito, sí que podríamos, creo, hacer válido o válida esta aproximación, al menos para comenzar, Héctor, si te parece. Sí, me parece muy bien. Gracias, Raúl. Gracias, Mercedes. Yo me siento muy tranquilo al lado de Mercedes. Eso es lo que ella inspira. Yo trato de disimular, pero en realidad yo soy una persona ansiosa y no muy seguro de mí mismo, pero probablemente también por eso escribo, porque pongo en la escritura un filtro entre mi psiquis, entre la presencia de los rostros y lo que yo mismo voy pensando. Bueno, sí. A mí me gustaría también empezar por el título de tu libro, Felices los normales, que me recuerda el final de un poema de Borges que dice Felices los felices, que es más o menos lo mismo. Yo creo que en el ejercicio de la escritura, que no es, yo nunca la he tomado como terapia, hay como dos, por decirlo un poco a la antigua, dos movimientos del espíritu. Un primer movimiento que es hacia adentro, un movimiento que es introspectivo, de ensimismamiento. Y luego
a partir como de ese ensimismamiento, hay un movimiento hacia afuera que a mí me gusta llamar, es una palabra cercana a la locura, porque los enajenados decimos que son los locos, pero que a mí me gusta el enajenamiento, en el que consiste también escribir. Y en los lectores creo que esos mismos movimientos espirituales simétricos existen, pero invertidos. El lector empieza un libro y se enajena, se sumerge en algo que no es el mismo, se aleja momentáneamente de su vida, del ruido, de las preocupaciones, de la misma depresión. Montesquieu decía que él nunca había sentido una preocupación tan grande que una hora de lectura no hubiera disipado. Y creo que eso tiene que ver con ese enajenamiento que sentimos al principio los lectores, y que no es que nos quite para siempre los problemas, las preocupaciones, pero que momentáneamente nos saca de nosotros mismos, y cuando uno se sale de uno mismo, no sé, hay algo bueno, como me imagino que una psiquiatra tiene que hacer cuando atiende a un paciente, tiene que ponerse en su lugar, de algún modo tiene que enajenarse, no filtrarlo todo, pues sí, uno lo filtra con la propia experiencia, con lo que ha vivido, con si ha vivido algo parecido o distinto, con analogías con otros pacientes, pero también tiene que entender precisamente a la persona que tiene al frente. Sobre memoria y olvido, yo soy ante todo un olvidadizo, entonces es muy raro que a mí me inviten tanto a hablar de la memoria cuando yo soy un experto en olvidos. Ahora mismo, por un descuido, me traje las gafas de cerca y no las de lejos, y entonces veo más o menos hasta esta fila. Pero bueno, sí, descuidos. Bueno, estaba un poco ensimismado pensando qué puedo decir en la librería de Lola, en la maravillosa Alberti donde estamos. Y yo creo que cuando ocurre algo, sobre todo cuando ocurre algo muy duro en la propia vida, hay un primer momento también, dos movimientos del espíritu. Uno, a querer olvidar, a no querer tener presente eso, o no querer tenerlo muy presente. Y luego, cuando ese olvido se consolida demasiado, también hay que repasarlo, a querer recordar, a quererlo revivir con cierto cuidado. Ahora, en la escritura con ciertos límites y filtros. Yo he contado varias veces que en El olvido que seremos conté casi todo lo que pasó en mi casa desde antes de que mataran a mi papá y después de que lo mataran. Pero lo que nunca conté, y ahora sí puedo contar, es que una de mis hermanas perdió la cabeza completamente después de esa tragedia. Y no lo podía contar porque era como frágil el estado anímico, el estado de, no sé, estaba como en esa cuerda floja en que uno puede caerse al otro lado, y yo no quería como escarbar en esa herida. Y eso me imagino que no registrarlo, olvidarlo momentáneamente, también puede ser sano. Y si te parece, empecemos por ahí, en lo sano que es revivir, recordar, y en lo sano que puede ser a veces, o lo necesario, tratar de no estar todo el tiempo ensimismado en la memoria y enajenarse un poco en la fantasía, en los demás, en lo que la desmemoria produce para hacer probablemente incluso ficción, para contarnos un cuento. No puedo estar más de acuerdo, Héctor. Asocio, creo que sí, ¿no? Sí. Asocio, me quedo con dos de las de las invitaciones que haces en esta primera intervención tuya.
Una que me evoca una frase de Paul Ricoeur que dice que el pasado es un delicado equilibrio entre los excesos del olvido y los abusos de la memoria. Y creo que eso nos puede ser útil, tanto como lectores como a la hora de escribir, y nos puede ser también muy útil a la hora de reescribir los relatos que en ocasiones llevamos a la consulta del profesional de salud mental. Ese lugar en el que se da la alquimia, equivalente es decir demasiado, pero sí que tiene una cierta familiaridad, la alquimia en ese doble movimiento del espíritu del que hablabas, el que escribe, el que lee y el que cuando va a la consulta puede hacer ese doble movimiento a la vez que el profesional lo hace. Un profesional de salud mental tiene que descentrarse de sí, tiene que, si me permitís la expresión coloquial, tiene que saber poder colocar el ego, ¿no? el yo, y ponerlo al servicio del otro. En ese ejercicio de descentramiento es en el que se pueden establecer relaciones vinculares significativas en las que no haya una suplantación del otro, sino en la que haya una acogida real de quién es el otro y no de quién es en función de mí, en este caso de mí como profesional. Esa es la única forma que yo conozco de poder vincularse auténticamente, de poder colocarse en ese lugar en el que el otro pueda a su vez recolocarse de forma diferente y contarse de forma diferente. En lo que en nuestro caso llamamos las narrativas saturadas, que son narrativas en las que uno se cuenta con muchísimo dolor, en la que hay una gran fijeza, en la que no es posible el descentramiento, en la que no es posible una cierta versatilidad, en la que no es posible desprenderse, nombrar todos esos sufrimientos y poder, aun siendo de uno mismo, establecer una cierta distancia. Y creo que ese movimiento es común a la consulta y a la buena literatura, a esa que no emana de, permitidme el palabra, a esa que no emana de las heridas narcisistas, de las heridas que no dejan de ser prolongaciones exclusivas del yo y que no dan un espacio mínimo de acogida al otro, que no respiran, que no dejan respirar. Y creo que eso puede suceder de manera diferente en diferentes contextos. A la hora de escribir, yo creo que la buena literatura permite respirar, porque hay un reconocimiento mutuo y una conversación íntima entre quien escribe y quien lee. Ese encuentro íntimo y significativo, que tiene una peculiaridad única, tiene algunas similitudes con ese encuentro único y significativo que se produce entre una persona que llega a la consulta de un profesional de salud mental y el mismo profesional. Eso en la parte que comentabas acerca del descentramiento y del contarse de otra manera, ¿no? Y en esa introducción de las diferenciaciones, evoco ahora otra conversación que mantuvimos hace algún tiempo, en la que, medio en broma, medio en serio, yo te decía, en última instancia yo soy una triste. Soy de esa estirpe de quienes... escritora, ha dicho Raúl antes, no es una palabra que me haga justicia, lo digo de manera genuina. Soy una psiquiatra que ha escrito un libro. Y desde ese lugar de persona que ha escrito un libro de memorias,
yo me acercaba a Héctor y a propósito de esto que ahora en última instancia planteabas, Héctor, me decías que tenía que haber una introducción de una cierta ironía, y hablábamos de la ironía que no sarcasmo, de la ironía cervantina, de esa ironía que abre, de esa ironía que permite reescribir, de esa ironía en la que cabe, aunque sea un ejercicio de memoria, la imaginación, la recreación de un mundo diferente a aquel que estaba absolutamente cerrado, y que para poder abrirlo necesitamos la ayuda del otro, la interlocución del otro. Somos el otro, somos los otros, y solo cuando somos conscientes e interiorizamos realmente que somos los otros es posible abrir ese sepulcro con candado que solo tiene llave desde dentro. No sé qué te parece, Héctor. Me parece muy bien, y me hace pensar muchas cosas. Digamos, hay siempre un peligro en los escritores, en todos nosotros, en caer en eso que mencionaste, en el narcisismo, en darle al yo una importancia que no tiene, o una importancia más grande de la que tiene. Y creo que con lo que mencionaste al final, de la capacidad de verse desde afuera, la capacidad de ver todo lo que de ridículo podemos tener vistos nosotros mismos desde afuera, cuando podemos empezar a reírnos un poco de esta queja, de esta perpetua preocupación por nuestras preocupaciones y por nada más, digamos que eso empieza como a tener otra dimensión también, cuando dejas de llorar, dejas de estar concentrado en tu tristeza y solamente en tu tristeza, y ves que lo que te pasa, visto desde ciertos ángulos, tiene muchas facetas absurdas y ridículas. No sé, yo curiosamente entre ayer y hoy, voy a ver si lo encuentro, estaba escribiendo un poema. A mí casi nunca me pasan los poemas, pero era un poema en el que trataba de evadir y de burlarme del yo. Entonces voy a tratar de encontrarlo. Aquí tengo una cosa que ahora subo a la nube mis documentos. Vamos a ver si soy capaz de bueno, no sé, no, esto está muy largo. Bueno, habla tú mientras yo lo busco. Ah, no, aquí está, mira. De esto no habíamos hablado, ¿eh? De esto del no, yo de esto y del no narcisismo. Esto es una sincronía junguiana que... No. Bueno, esto Sí. que puede que sea un poema, es un divertimento. Se llama esa palabra yo. Me figuro una lengua en la que la palabra yo tenga 11 sílabas. No ese yo monosílabo de las occidentales, I, je, ich, yo, sino un yo japonés, oriental y tendido. Ustedes saben que en japonés no existe la palabra yo, entonces ellos hacen como, no sé, piruetas para hablar de sí mismos. Sino un yo japonés, oriental y tendido. Watashi, boku, ore, atashi, seisha. Son sinónimos de la palabra yo en japonés. Un yo que sea un limpio endecasílabo. El que nació del vientre de su madre. Eso es un endecasílabo. Por ejemplo, o también aquel que va a morir cuando me muera. O tal vez otra cosa. El que no sabe nada de la vida. O algo parecido en los demás. O bastante distinto. Ese que cree ser el mismo siempre, o a lo mejor este otro, un servidor que inclina la cabeza, o ya exagerando, que besa a usted las manos de rodillas. Pero en vista de que es una lengua extranjera, aquella que imagino, incomprensible incluso para Google Translator, hay que decir que yo, en esa lengua extraña, ese pronombre que es el tocayo de todos, se dice simplemente Takabri fumisosto penseriva,
Un poco largo, es cierto, pero me suena bien. Mucho mejor que yo, en todo caso. Yo creo que un proceso de cura, incluso, de cura de ese egocentrismo del que escribe mucho, es cuando descubrimos en la experiencia algo que ya no es exactamente la experiencia, sino una fantasía que surge a partir de la experiencia. Ahora, yo me imagino que en la consulta psiquiátrica el paciente no puede elaborar una historia completamente fantástica, pero es posible que en lo que omita o en lo que mienta o en lo que exagere, ustedes descubran cosas que sirven para orientar más al paciente. En el caso de un escritor que aspira a escribir pues relatos reales como este, pero también ficciones, la ficción produce como un efecto liberador muy agradable cuando uno finalmente no es el protagonista de esa historia, sino que es otro, un señor que se llama Javier Mesa, supongamos. Y ya ahí a él no le tienes que poner todo lo tuyo, sino todo lo que ves, descubres, se te pasa por la mente, sueñas, que viene de otro lado, que a lo mejor viene de la experiencia. Pero como decía Flaubert, la experiencia, al menos para escribir ficción, la experiencia es solo un trampolín. Uno de la experiencia salta y trata de encontrar otra cosa y de contar un relato que sea otra cosa en la ficción. Y tal vez en ese sueño de contar una ficción es donde también ustedes que hoy están en el papel de lectores o de oidores, es donde se encuentran también. Se encuentran en ese relato que ustedes probablemente saben que no es verdad, pero se lo creen. Y los mejores lectores son los que se lo creen, porque si no se lo creen se aburren. O por lo menos el escritor tiene que convencerlos de que es así, de que es verdad. Pero bueno, todo esto para hablar del yo y para hablar tal vez, Mercedes, de las diferencias que hay entre los puntos comunes y las diferencias que hay entre una sesión psiquiátrica, una entrevista psiquiátrica y la escritura de un libro. En ese juego que se propone, hay una gran liberación. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos contamos estas narrativas saturadas en la consulta es la dificultad de salir de esa lectura rígida, de esa lectura que no permite el cierto balance de un juego. Yo creo entender lo de narrativas saturadas, pero sí. Dime un poquito más cómo descubres quién está cayendo en una narrativa saturada. Bueno, vamos entonces a otro baile para intentar responder a esa pregunta, porque si hay un secreto, el secreto de los vínculos auténticos con capacidad terapéutica es ese encuentro intersubjetivo. Tú antes lo apuntabas. El psiquiatra o el psicólogo, el profesional de salud mental, tiene que establecer un baile con la persona a la que está atendiendo, en el que hay un cambio, no voy a decir que continuo, pero sí frecuente, entre la lente de cerca y la lente de lejos. Tiene que poder objetivar lo suficiente como para poder hacer una formulación diagnóstica de qué le puede estar pasando a la persona, pero a la vez tiene que subjetivar lo suficiente como para que ese encuentro, ese vínculo se produzca y sea palanca de cambio. ¿Palanca de cambio para qué? Para que la narrativa vinculada al dolor que la persona trae
El dolor es un gran tirano, ¿de acuerdo? Es un gran tirano que produce casi siempre una necesidad de repliegue interior, al mundo interior. El dolor vivido de manera intensa y aguda y en ocasiones revictimizado. Creo que era César Vallejo quien decía, hay en la vida golpes, yo lo sé, tan duros como del odio de Dios, como si de repente la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma. Cuando hay un sufrimiento intenso de esa naturaleza, el repliegue interior hace que o no nos podamos contar de ninguna manera, no tengamos forma de poner en palabras ese sufrimiento, que sería la potencia máxima de una experiencia traumática. Porque en el momento en que ya has podido poner algo en palabras, ya ese sufrimiento está un poquito más separado, o yo estoy un poquito más separada de ese sufrimiento. El paso siguiente en ese baile del que hablaba entre la objetivación y la subjetivación y el vínculo intersubjetivo es que podamos ser testigos y palanca de un cambio de relato que no pierda la lealtad a aquella injusticia que ha sido sufrida desde la percepción subjetiva. No sé si me estoy explicando. Las personas, cuando vienen a contarnos un dolor, nos decimos, porque esta es una experiencia universal, decimos, esto pasó, esta injusticia se cometió, esta agresión se produjo. Y suele venir acompañada de una vivencia de injusticia muy grande. El movimiento de elaboración del duelo que conlleva la experiencia de esa adversidad o incluso de esa experiencia traumática en las intensidades mayores, la posibilidad de elaborar un relato que rescate lo genuino de ese sufrimiento que se ha vivido, pero que permita separarse un poquito de él, recrearlo y colocar en un lugar diferente ese dolor, pero sin traicionar aquello que sucedió. Y por eso es tan importante ese encuentro intersubjetivo. En ese encuentro intersubjetivo sucede que la vivencia de ese dolor se actualiza en un lugar seguro, se actualiza con una persona que no va a ser tu agresora, que va a ser garante de que esa agresión no se siga produciendo en el presente, en ese recuerdo traumático. Y además permite algo que sabemos que aminora claramente el sufrimiento. Y es que lo peor del sufrimiento es que el sufrimiento se vaya sin testigos. La mayor potencia traumática de un sufrimiento es la experiencia de soledad radical que puede acompañar al mismo o que puede suceder al mismo. No sé si me estoy explicando. Y el relato que emerge de ese dolor es un relato en el que la persona muchas veces se siente rehén, no puede salir, no puede contarlo de otra manera, a veces no puede ni contarlo. La literatura, la psiquiatría, la salud mental, en ese sentido, son medios para que esa alquimia pueda darse, para que podamos contarnos de otra manera, para que podamos sentirnos acompañados y para que podamos recrear, y esto lo he dicho ya alguna vez, los puentes que se han roto con nosotros mismos, con los otros, que aunque no sean culpables, no estuvieron allí cuando tuvimos esa percepción, esa vivencia de gran indefensión, y de recrear la idea del mundo como un lugar seguro y como un lugar en el que podamos aspirar a que haya una cierta justicia vivenciada personalmente.
espero haber sido suficientemente... que los psiquiatras cuando empezamos a hablar somos temibles. Pero bueno, espero haberte contestado. Sí, me contestaste y profundizaste en más cosas, me parece. Ya que estamos en este plan casi de consulta psiquiátrica, no, yo sé que no. Lo que pasa es que yo le hice una broma a Mercedes en estos días que hablamos sobre esta charla, y yo le pregunté, ¿voy en condición de ponente o de paciente? Y ella me aclaró muy bien que de ponente, pero como ponente te quisiera plantear algo que tiene que ver con eso también, y a veces con la escritura, que no sé si tiene origen en la cultura judeocristiana simplemente, o si es algo, o si es una pulsión de la mente humana más o menos común, que es la sensación de culpa cuando pasa algo, cuando nos pasa algo terrible incluso. Hay algo, digamos, para dar un ejemplo claramente narcisista. La abuela de mi mujer vivía en Armenia cuando ocurrió en Armenia, Colombia, un gran terremoto con miles de muertos, casas derrumbadas, hambre, bueno, el desastre que son los terremotos. Y cuando mi mujer hablaba con ella, ella siempre se refería al terremoto a, mira lo que me ha pasado, ¿no? Cuando a ella, pues en realidad no le había pasado nada, pero estaba desesperada. Bueno, le había pasado que sí, que su casa estaba rajada, que tal vez algún conocido estaba herido o no sé qué, pero ella insistía en mira lo que me ha pasado. Pero hay en cambio un movimiento distinto, sobre todo cuando la experiencia traumática no es fruto del azar o de la decisión divina como un terremoto, sino que es fruto de la maldad de alguien, que alguien te hizo algo realmente malo, no sé, te violentó de alguna forma, y violentó a varios, tal vez, a varios a tu alrededor. El hecho de sobreponerse o de sobrevivir ante esa agresión que no es anónima como un terremoto o una inundación, sino que proviene de alguien, ahí es cuando yo identifico un momento de culpa. ¿Por qué? Porque yo sigo y otras personas sucumben. Esto es porque me obsesiona mucho en mi experiencia de Ucrania de hace un año una cosa. Había un par de gemelas en el restaurante donde nosotros estábamos, cerca del frente, en Kramatorsk. Un par de gemelas a quienes su padre las había llevado a la pizzería para premiarlas porque habían sacado muy buenas calificaciones en el colegio. Estaban ahí, cae el misil ruso y mueren las dos gemelas y el padre sobrevive. Ahí me parece que es muy clara la sensación, pues, de trauma del padre, pero también de culpa, de una culpa inmotivada. Él no tiene la culpa, pero él indudablemente preferiría estar en el lugar de sus hijas gemelas de 14 años. Entonces, no sé, ayúdame a entender por qué en situaciones así, si es simplemente porque somos cristianos o porque el dolor ajeno también nos puede llevar a sentir culpa, o como la sensación de que no nos merecemos estar vivos, y sobre todo por la injusticia de que otros estén muertos. Por eso yo hablaba antes de la recreación, de la ruptura de los tres puentes: los puentes con nosotros mismos, los puentes con el otro en este caso, y los puentes de la concepción del mundo como un lugar seguro, como un lugar en el que injusticias de este tamaño no se produzcan. Y por eso también decía, y ahora me separo un poco, por eso también decía, en la vivencia traumática, el sentimiento de culpa, independientemente de si ha habido o no una intención, obviamente si hay una intención de un semejante, la situación tiene un potencial traumático mucho mayor, con carácter general. Pero ese sentimiento de culpa
forma parte, en este caso de la culpa del superviviente, pero forma parte de ese repliegue interno en el que nos refugiamos, y forma parte de las dinámicas de chivo expiatorio. Cuando una injusticia de esta dimensión sucede en el mundo, alguien tiene que tener la culpa. Es una respuesta humana. Alguien tiene que tener la culpa. Y como decíamos, Oz, cuando relataba en una historia de amor y oscuridad, maravilloso, a propósito del suicidio de su madre, él decía: primero culpé a mi padre del suicidio de mi madre, luego me culpé yo. La culpa, la vivencia de culpa es algo que se activa de manera instintiva ante ese dolor tan grande. Y luego, en el tercer movimiento, dice él, y luego la culpé a ella, porque ¿cómo era posible que los hijos de los nazis, siendo hijos de monstruos en aquel momento, no estuvieran pasando por la vivencia que yo tenía? ¿Cómo no fue posible que yo como hijo retuviera a mi madre en esta vida y no pudiera ser suficiente sentido para darle continuidad a la de la madre? En esa experiencia traumática, tú hablabas de la tradición judio-cristiana. Yo no puedo decir que esa tradición no tenga algún peso en el ámbito de lo cultural, pero me da la sensación, y no soy una experta en psiquiatría transcultural, que el fenómeno de la culpa, en ese sentido, es una experiencia universal. Tendrá tintes diferentes, pero creo que es una experiencia universal. Y la alquimia de la que antes hablaba, entre memoria y olvido, de esa de la que Primo Levi se empeñaba en testimoniar en su obra, esa alquimia es el recorrido de un camino muy difícil de transitar, porque querer no es suficiente. Entre querer y poder hay un camino, hay un tránsito que es el mismo que se recorre entre sentirse culpable y sentirse responsable. Y la única forma de salir de la experiencia traumática y dejar de ser víctima para convertirse en superviviente es hacerse cargo incluso de aquella injusticia que no ha tenido que ver conmigo. Ese movimiento de hacerse cargo de una injusticia tamaña que no ha tenido que ver conmigo y de no abrazar al chivo expiatorio que nos está pidiendo el sacrificio, en este caso el autosacrificio, la inmolación, que diría un psicoanalista, la inmolación masoquista. La única forma es abandonar el movimiento de repliegue y abrirse desde la culpa a la responsabilidad. Esto es muy fácil, esto se dice en una frase, pero es el recorrido de un proceso terapéutico de muchas personas, muchas veces mucho tiempo. Y ese movimiento, esa transición entre culpa y responsabilidad, asumir la responsabilidad, es la que nos permite abandonar el relato de víctima y poder iniciar un relato diferente y nuevo de nosotros como supervivientes. No sé si te respondí. Sí, sí. Ahora, como para no deprimirlos a ustedes, yo quisiera cambiar bruscamente pues vamos allá. El tema, y es la capacidad de alegría y de felicidad que nos puede dar un libro, una lectura, incluso un libro triste, pero también esas personas que están a nuestro alrededor y que no nos están compadeciendo, bueno, que en un primer momento sienten solidaridad, compasión, comprensión, pero que no se dedican a compadecernos todo el tiempo, sino que son capaces de meternos
en un camino de risa, de alegría, de disfrutar la vida a pesar de todo lo que pasó. Como no quedarse siempre, no quedarnos siempre metidos en ese pantanero que puede ser la ofensa padecida, sino ser capaces de sobrevivir, de refugiarnos momentáneamente en la alegría del baile, de conversar, en la alegría de comer juntos, de estar juntos, de todas las cosas que también hay maravillosas en la vida y que yo creo que es también responsabilidad de la literatura y de todos nosotros en la vida diaria no estar siempre en el movimiento quejumbroso del espíritu, sino en el movimiento gozoso de la vida que también existe. ¿No te parece que es también importante? No, me parece el secreto de una vida con sentido. Y la palabra reivindicar, yo me apunto a esa alegría, infinitamente más que a la felicidad. Yo me apunto a esa alegría. Sí, es que lo que hay es alegría, es felicidad. Eso es pedir mucho. Pues yo no sé, no, fíjate, yo creo que la felicidad es un imperativo irreal. Y la alegría, estoy convencida de que es la experimentación de un descentrarse, de el ego quede, en un ladito, ¿no? Y yo me apunto a esa alegría. No recuerdo ahora el verso de José Hierro, de la alegría después de... Lamento no recordar ese verso, ahora lo buscaré. Pero sí, claro que sí. Y no me apunto a esa vivencia de la compasión de la que hablabas, en la que, en el fondo, esa de la que hablabas, la que tiene que ver con la condescendencia, la que tiene que ver con una asimetría en la que uno está a una altura y otro a otra. No, esa te hunde siempre en lo mismo. No. La te deja en ese lugar. No, claro, la celebración de la vida es una celebración horizontal y puede, y en esto voy a hacerme una concesión a mí misma, Héctor, por la tradición cristiana que llevo en mí. Voy a hacerme la concesión de decirte que quizá en esto sí que la tradición judío-cristiana tenga parte de responsabilidad. En no dar en ocasiones la importancia a la celebración de la vida, a la dimensión festiva y alegre de la vida, al menos la que en ocasiones nos ha llegado. Sí, yo creo que Cervantes es el que nos dio esa lección maravillosa. Creo que el caballero de la triste figura, con todas sus derrotas, con todas las derrotas de las que hablaba León Felipe, ponme la grupa contigo, que yo también voy cargado de amargura, pero Don Quijote no va siempre cargado de amargura, y Sancho menos, van cargados como de una dicha de ir cabalgando por ahí, por el campo, sin que, conversando en pareja. Es una larga conversación donde el uno se ríe del otro y el otro del uno todo el tiempo, y a veces, claro, los apalean, los mantean, todo lo que sea, todo lo que se quiera, todo lo que pasa en este mundo injusto, pero no sé, de todas maneras se ponen a la orilla de un río, bajo unos árboles, a comer queso y tomar vino, y pasan muy felices en eso tan sencillo. Es que están juntos, Héctor, están juntos. Unos son también testigo del otro. No lo había pensado nunca así, están juntos los dos. Me pasa... perdona, que ibas a decir algo. No. Raúl, se me ha ido la imagen. Sí, digamos, hay otro libro que, muy influido por el Quijote, del que Kundera hizo una adaptación para el teatro, que es Jack el Fatalista y su amo, que es otro libro de
ir caminando y conversando, donde uno piensa, a veces se entristece, pero casi todo el tiempo se muere de risa de los pensamientos agudos que tiene Jacques el fatalista. Raúl ha buscado estos versos de José Hierro. Si te parece, dice: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe, por el dolor allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Continúa el verso maravilloso, pero me gusta la imagen del amanecer, de la alegría y de una esperanza vitalista, de una esperanza que celebra, de esa que cuando leemos a Héctor y cuando le escuchamos sentimos esa alegría. No sé cómo vamos de tiempo, Lula. Pues si queréis que haya alguna pregunta, pues... Sí. Si alguien quiere preguntar algo, claro. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la charla. Yo soy psicoanalista. Me falta aquí el profesional psicoanalista cuando mencionan psicólogo o psiquiatra en una charla como esta. Y quería, más que nada, porque Freud fue uno de los primeros que investigó la literatura, ¿no? Y quería preguntarle a la psiquiatra, no voy a entrar en teoría porque discrepo un poco de algunas cosas que ha dicho, pero cómo hoy en día un paciente va a la salud mental a contar historias. ¿Quién le va a escuchar? Bueno, muchas gracias. Lamento no haber hecho una enumeración de todos los profesionales de salud mental, y aprovecho para ampliarla. Compañeros de salud mental, he mencionado psiquiatras, psicólogos, enfermeras, especialistas en salud mental, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, psicoanalistas. Yo, bueno, no lo había dicho, pero después de haber escrito Felices los normales, en los que en el libro hago una autorrevelación significativa, pues esta que comparte con vosotros tampoco me parece tan relevante. Yo he estado 15 años en análisis, no soy psicoanalista, pero sí que he tenido mi proceso de análisis y además estoy convencida de la gran aportación sobre todo en la visión profunda que el psicoanálisis nos ha dado, ¿no? Y en ese sentido me siento deudora y humildemente también siento mía esa herencia. Eso, lo primero que quería decir. Y lo segundo, todos los días, otra cosa es que podamos no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo en que pueda o no ser suficiente. Pero todos los días personas cuentan sus historias a mis compañeros, todos los días, sus historias. Y en este sentido voy a abrazar lo que dije que no iba a abrazar. Voy a abrazar la responsabilidad de hacerme cargo de aquello que falte en este sentido. Y voy a dar a quien lo tiene el valor que tiene, porque es el trabajo de muchos compañeros nuestros de cada día a la hora de escuchar historias y a la hora de poder facilitar elaboraciones que permitan ese viaje que el análisis nos alumbró. De forma que aquí, y respondiendo a ti, en el sentido etimológico de responder, me hago cargo, me hago responsable de aquello que pueda faltar y doy valor a todo lo que se hace por muchos profesionales de salud mental todos los días, aquí y en todas partes. Habéis hablado del dolor, de la alegría, y me gustaría reivindicar algo que ha pasado hoy, que pasa muchas veces, que es la emoción colectiva.
ahí me parece que, vamos, se me saltaban las lágrimas. Me pasa que cuando leemos, yo creo que ahora estamos en un mundo mucho más individual, pero cuando de pronto la lectura es individual, pero la podemos compartir con otra gente, o cuando vas a ver una exposición, cuando vas al cine, ¿no? Entonces me gustaría que, aparte de hablar del dolor y de la alegría, yo creo que la emoción y la emoción compartida, yo creo que es lo que más nos une, y me gustaría que siguiéramos con eso. Pues sí, ¿no? Sí, sigamos digamos que compartiendo. hay algo muy bonito de la lectura, y de la lectura en papel, en silencio o bueno, con ruido blanco, y es que hay una nueva soledad del que lee, como una gran soledad del que estaba escribiendo, y hay un momento en los libros buenos que digo yo como lector, que son esos momentos de ¿cuál era la palabra que usabas? De una emoción, de un entusiasmo, de uno que siente, que entiende perfectamente al otro. Ahora mencionabas a Amos Oz, ese libro es extraordinario. Yo he sentido en una historia de amor y oscuridad momentos en que como que una gran emoción y una gran apertura mental, como que ya entiendo muchas cosas que antes no entendía, y que gracias a la lectura y a la capacidad de algunos escritores de contar lo más íntimo, el suicidio de la madre, uno llega como a tocar unas partes que ayudan mucho para seguir viviendo. En ese sentido, yo creo que el regalo de la literatura, en esa epifanía que puedes sentir cuando compartes intimidad con el autor, con un autor que ha podido escribir hace mucho tiempo, o al menos esa ha sido mi experiencia, y yo creo que es una de las fuentes de potencia sanadora de la literatura, es la sensación de pertenecer, de que perteneces a un mundo, a un lugar en el que un ser humano ha podido escribir, y en el que tú, leyéndolo, puedes comprenderlo a él y comprenderte mejor a ti, y sentirse perteneciendo a una comunidad, si quieres anónima, pero al menos mi experiencia como lectora muchas veces ha sido esa. Y hay escritores, Borges lo dijo muchas veces, que tienen la sensación de que pueden dar lo que no tienen, pueden dar una alegría que no tienen incluso, y eso también es bonito. A veces uno se nutre de la alegría ajena. A mí una de las críticas más bonitas que me han hecho en la vida fue una vez que fui a la farmacia. Fui a la farmacia a comprar cualquier cosa, y un señor mucho mayor que yo me dice: ¿y es que usted se enferma? Yo le dije: pues sí. Sí, claro, me enfermo. Pues muy raro, porque yo me siento enfermo, leo una página suya y me alivio. Estoy intentando no equivocarme a propósito de esto que decías, Héctor, porque quiero citar creo que a Lacan, y no quiero equivocarme. Cuidado, mucho cuidado, sí, que hay testigos. Pero, bueno, si no me corregirán, pero creo que era algo así como dar lo que no se tiene a alguien que no es. Esa es una frase por antonomasia que he asociado a esto que decías acerca de dar lo que no se tiene. Sí, yo por eso ahora mencionaste a Primo Levi, su último libro, que se llama en italiano I sommersi e i salvati, los hundidos y los salvados. Escribió poco antes de tirarse por el hueco de las escaleras. Yo no podía entender cómo después de ese libro maravilloso él pudiera seguir sintiendo la culpa de estar vivo, no sé. Pero pasa que el que más claridad, el que más nos da con sus libros, no es capaz de salir de su bucle, como dicen aquí. Yo
a veces he pensado en Primo Levi y en ese acto final. Hay quienes dicen que estaba muy enfermo. Por sí. eso, pero bueno, en cualquier caso, esos actos humanos son polisémicos. No sabemos cuál es el enigma último que pueda haber o la significación última que pueda tener. A mí me consolaba, que no respondía a esa pregunta que has dicho, ¿qué más podíamos pedirle a Primo Levi? Quizá, desde luego, yo no me siento en condiciones de... No, y juzgar a los suicidas más, ¿no? es la cosa más injusta que puede haber. Uno nunca debe juzgar a un suicida, es una decisión seria, importante, y supongo que muchas veces justificada. Wittgenstein decía, el mundo de quien es feliz no es el mismo mundo del que es infeliz. A veces la percepción del mundo, de todo lo que te rodea, es completamente distinta. Pero hay algo que en El peligro de ser cuerda, de Rosa Montero, dice algo muy, muy sensato sobre el suicidio, y es cuando uno tiene a alguien que podría estar cerca de ese acto tan doloroso, sobre todo para los demás, tal vez lo mejor que uno puede hacer es postérgalo un poquito, postérgalo, no sé, 2 días, una semana, y a veces esa nube oscura de la que nos parece que nunca vamos a salir se disipa un poco. Entro en un abordaje más prosaico. Prevenirlo es posible, y es saber que la inmensa mayoría de las veces la persona quiere vivir de otra manera, quiere ser rescatado del sufrimiento que está experimentando y le resulta incompatible, ¿no? con la vida en ese momento, pero la inmensa mayoría de las veces se puede salir de ahí, de hecho se sale de ahí. Entonces, aunque esto sea introducir un planteamiento más retórico, ¿no? Estábamos más en lo poético, pero bueno, creo que es importante que ese mensaje lo subrayemos, ¿no? Y que nadie puede ser reducido ni a este acto ni a ningún otro. Ninguno de nosotros puede ser reducido a ningún acto. Somos mucho más, Héctor. Y hay algo para hacer todavía más prosaico. Yo también hice psicoanálisis, no tanto tiempo como tú, 4 años. Que yo estoy peor. Bueno, me pareció ante todo muy caro. Tan caro que era dificilísimo podérselo permitir. Pero para venir a lo prosaico, creo que también cada vez más nos damos cuenta de que ciertas ayudas químicas sirven, incluso en los casos más desesperados. Bueno, yo me he hecho psicoanálisis, pero también he tomado antidepresivos y sirven. Claro, el psicoanálisis viene de un neurólogo, entonces que nos llevamos muy bien con los psiquiatras. Eso me gusta. Somos todos amantes de la literatura, claro que nos llevamos bien. Yo lo decía por el sistema, Mercedes, porque Lo no sé. tenéis oportunidad, no por eso, No, por los psiquiatras. lo he entendido, pero desde ahí también tengo que hacerme cargo, aunque hoy no esté aquí en esa condición, y desde ahí desde donde respondo. Bueno, pues ¿qué tal el baile, Héctor? Pues contigo se baila siempre muy bien. Muy bien. Bueno, este es un fin de ciclo, de medio ciclo, ¿no? Estamos en el verano, literariamente empezó en marzo o abril, quiero recordar, seguiremos en septiembre, y estas conversaciones, la verdad es que tienen algo que creo que es fundamental en
lo terapéutico, ¿no? Que es la sanación a través de la palabra, ¿no? A través de estas palabras que habéis tenido, que luego siguen, ¿no? Que siguen en la lectura, que siguen en los libros, que siguen en el disfrute. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por estar siempre aquí en la Alberti, y muchísimas gracias, Héctor, porque esta alegría tuya que tienes, a veces tan melancólica y tan triste como es ese libro grandioso, maravilloso del olvido que seremos, nos ha ayudado a muchos y nos va a seguir ayudando y va a seguir ayudando a generaciones de lectores. O sea que, bueno, pues viva la lectura, viva la palabra y viva literariamente. Así que muchísimas gracias.